ustedes ya lo han trabajado, ¿cierto? En el acta de constitución ya lo tienen. Entonces, ¿cuál es la razón de que les pida nuevamente esto? La razón de pedirles este capítulo 2.1 es que es la actualización que nosotros hacemos en base al desarrollo de todos estos ítems. Es decir, este capítulo yo no les voy a revisar ahora. Por ejemplo, si les digo semana 7 de revisión o 6 de revisión, no les voy a revisar. Les voy a revisar recién cuando ustedes ya me presenten su informe para el examen de parcial. Ahí les voy a revisar. ¿Por qué? Porque los objetivos que ustedes han previsto en su acta de constitución del proyecto probablemente van a tener que ser cambiados o actualizados. Y eso va a depender en gran medida a lo que definamos en el desarrollo de nuestro ciclo de vida del proyecto y en la planificación y el diseño del producto o el proyecto que ustedes están haciendo. Va a depender del análisis de los entregables que nosotros hagamos, va a depender del análisis de los interesados, del análisis de riesgos, principalmente de todo esto. Va a depender. ¿Eso qué significa? Vuelvo a repetir, que estos factores críticos de éxito que ustedes han definido como estrategias iniciales, ¿se acuerdan? ¿No? Les dije que es una ventaja competitiva propia del proyecto, ¿cierto? Lo que no tiene el otro, van a ver si realmente sigue siendo válido luego de haber analizado todo esto. ¿Me entienden? Este análisis de acá que ustedes están haciendo requiere de bastante pensamiento crítico, ¿no? De razonamiento. Porque de alguna manera van a verificar si realmente, una vez más digo, de todo este análisis, nosotros vamos a ser capaces de cumplir este objetivo de eficiencia, este objetivo de producto y estos factores críticos de éxito. Y ustedes en su examen parcial, cuando exponen o sustentan, le tienen que demostrar que realmente va a ser posible alcanzar estos objetivos a través de esta planificación que nosotros vamos a empezar a desarrollar desde ahora. ¿Me entienden? ¿Ok? Esto ya saben ustedes. Lo que sí puedo hacer en la clase del día de hoy, mañana, perdón, la siguiente semana y así, es decirles, profesor, realmente mis factores críticos de éxito son válidos, sí te puedo ayudar, ¿ya? A resolver todo eso. Pero va a depender de este análisis. Muy bien. Dicho eso, vamos por acá. Vamos a hablar acerca de este punto. ¿Ya? Este es el tema que debemos hablar el día de hoy. ¿Ya? Que es Development Approach and Life Cycle Performance Mail, que es básicamente el dominio, ¿okay? El enfoque de desarrollo y dominio, en este caso, del ciclo de vida de un proyecto. ¿Ok? A ver, en el syllabus dice bien claro un título que es el obligado, si no me equivoco, introducción o conceptos básicos del PMBOK. Y este es un concepto básico que se aplica en la gestión de proyectos. Nosotros entender y comprender nuestro ciclo de vida de nuestros proyectos. ¿Entienden? Muy bien. Vamos por acá. Entonces, esos son los objetivos. Vamos a distinguir conceptos introductorios. Vamos a hablar acerca también cómo se relaciona el enfoque de desarrollo en el ciclo de vida, ¿okay? O sea, conceptos relacionados a los mismos, y cómo interactúa esto con otros dominios de desempeño. Muy bien. Vamos por acá. Cuando nosotros hablábamos, en este caso, ok, un ratito, confundí el estuche, bueno, vamos por acá. Esta es la agenda y vamos por acá. Primero, esta es la cuestión que les voy a pasar, así que no se preocupen. Tienen que entender y anotar algunas cosas que ustedes consideran importantes, nada más, ok. Cuando nosotros hablamos de enfoque de desarrollo, hablamos del camino que ha de seguir nuestro proyecto. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes hacen, en este caso, una investigación, ¿no? Por ejemplo, en tesis, ¿cuál es el camino que ustedes van a seguir? Eso te explica el nivel y el diseño de investigación, te explica el camino a seguir para obtener ciertos resultados. Eso te dice. Ahora, cuando nosotros hablamos ya a nivel de proyecto, ¿ya? Nosotros debemos saber el camino a seguir. Y ese camino a seguir normalmente está asociado con ¿qué dice bien claro? Con el enfoque de desarrollo. Cuando hablamos del enfoque de desarrollo, está hablando de la metodología a emplear, ¿ya? Y cuando hablamos de metodologías, hablamos de metodologías, en este caso, por ejemplo, las adaptativas, las híbridas y en este caso las predictivas o tradicionales, ¿ok? Hablamos de la cadencia. La cadencia es una palabra que, según la RAE, significa ritmo, ¿ya? En gestión de proyectos, la cadencia significa la frecuencia o el periodo con el cual se generan entregables en un determinado proyecto. ¿De acuerdo? Luego, acá vemos las fases del ciclo de vida del proyecto.
Es decir, cuáles son las fases que nosotros requerimos para poder generar nuestros distintos entregables en nuestro proyecto. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto nos va a permitir a nosotros, ¿qué cosa? Presentar los entregables que ustedes han establecido en su acta de constitución del proyecto, ¿cierto? Ustedes habrán puesto 3, 4, 5 o un entregable, no lo sé. Eso va a depender en gran medida y va a ser información de entrada para yo realmente verificar si esos entregables van a poder salir o no. Ahora, el enfoque de desarrollo, en este caso, debe ser consistente con los entregables del proyecto. Eso dice acá. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, un entregable tangible, un proyecto, por ejemplo, que va relacionado con el sector de la construcción, normalmente tiene que estar relacionado con las metodologías predictivas o las metodologías híbridas. Mientras cuando hablamos de un producto innovador o una investigación o donde los requisitos no están claramente definidos, hablamos de metodologías híbridas o metodologías adaptativas. ¿Ya? Ahora, dice acá, el ciclo de vida de un proyecto, en este caso es consistente con las fases que conectan, en este caso, ¿qué cosa? Los entregables, ¿verdad? O los entregables o salidas del negocio y en este caso dice el valor para los stakeholders. ¿Qué significa eso? Que nuestro ciclo de vida de nuestro proyecto que presentemos debe estar en relación a los objetivos estratégicos que tiene la organización y tiene que estar relacionado con los requisitos de las partes interesadas. ¿Me entienden? O sea, yo cuando hablo de las partes interesadas me refiero a ustedes, me refiero a mi persona, me refiero a los proveedores, me refiero a un especialista, me refiero a cualquier persona u organización cuyos intereses se ven afectados o influenciados por este proyecto. ¿Me entienden? ¿Ok? Y bueno, vamos por acá. Entonces, estos son los conceptos que nosotros vamos a aprender. ¿Ok? Primero es un entregable. Un entregable puede ser un producto, un resultado, o en este caso, parte del mismo también, ¿no? ¿Ok? Un entregable, por ejemplo, en la mayoría de ustedes es ¿qué cosa? Su prototipo no funcional, que ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo tienen, ¿cierto, Iván? El prototipo funcional, por ejemplo, la primera versión que han sacado es el resultado del design thinking. Ya lo tienen. Entonces, por eso que les digo ese capítulo que ustedes van a presentar, lo tienen que mejorar, nada más, lo tienen que pulir, lo tienen que saber plasmar. ¿Ok? Un entregable, por ejemplo, ¿qué puede ser en su proyecto? El prototipo funcional, ¿no? Que ya mostrando resultados de lo que ustedes están haciendo, de lo que están trabajando. Ese es un entregable. Un entregable, ¿cuál es? Su informe, ¿no? Que ustedes presentan, ¿verdad? Y otros entregables que ustedes hayan considerado. El enfoque de desarrollo, como dice, es el método usado, ¿no? ¿Ya? Y vamos a hablar de eso más adelante para no confundirlos. La cadencia, la frecuencia en el cual se generan distintos entregables. Las fases del proyecto en sí es un conjunto de actividades que tienen algo en común y que normalmente generan uno o más entregables. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una fase relacionada a la implementación puede generar uno o varios entregables. ¿Ok? Eso dice acá. Luego hablamos del ciclo de vida del proyecto, que en sí es la combinación entre la cadencia, el enfoque de desarrollo y las fases del proyecto. Ese es el ciclo de vida. Muy bien. Entonces, ok, esto es importante que entiendan y lo capten bien. ¿Qué dice acá? El tipo de entregable del proyecto determina cómo se puede desarrollar. El cómo se puede desarrollar, ¿qué significa? La metodología, el enfoque. ¿Ok? Entonces, dice acá, bien clarita, el entregable, esto se hace uno por uno, ¿ok? El entregable define qué cosa, la metodología. Eso me está diciendo ahí. ¿No? La metodología. Ok. El entregable define la metodología. Muy bien. El tipo de entregable y el enfoque de desarrollo, que en sí es la metodología que nosotros usamos, influyen en el número y la cadencia de los entregables del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto va a influir en ¿qué? En la cadencia.
Ahí está. En la cadencia. Y luego dice, el enfoque del entregable y la cadencia de entrega deseada determinan el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Ahí dice, mira, el enfoque del entregable, la metodología, esto, en este caso, y la cadencia dice, más esto, ¿qué define? El ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto. Ahí está. Esto tienen que aprender. Este es, como se dice, la secuencia de pasos a seguir para yo sacar un ciclo de vida del proyecto. El entregable, define el tipo de metodología a emplear. El entregable, en este caso más la metodología, define la cadencia. La metodología más la cadencia determinan el ciclo de vida del proyecto. ¿Me entienden? Esto es claro. Si esto captamos, hacer el ciclo de vida del proyecto realmente es sencillo, es fácil. ¿Ya? Para eso, ¿qué necesito yo? Necesito que estén seguros de los entregables que van a presentar. Necesito. Luego de eso, establecemos la metodología adecuada. Luego de eso, con esto definimos la cadencia, es decir, el ritmo, la frecuencia de cada uno de ellos. Y ya combinando ambos, podemos sacar el ciclo de vida del proyecto. ¿Ya está? Sencillo. ¿No? Es como una pequeña fórmula mágica que está escrita ahí en esa diapositiva. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos por partes. Entonces, para hablar de entregables es bastante sencillo. Primero vamos a hablar qué es cadencia, luego vamos a hablar de metodología porque es más extenso. A ver, para que me entiendan, supongamos ya que en este caso la Universidad Continental ha decidido renovar todos sus equipos de cómputo en todas sus sedes. ¿Ya? Más o menos serán unas 5.000 computadoras aproximadamente. ¿Ya? Hace el contrato con la empresa Lenovo otra vez, ¿ya? Y en este caso, la empresa Lenovo le dice, ¿sabes qué? Mi capacidad de producción no me permite entregarte los 5.000. Te puedo entregar, ¿qué te parece? 500 mensualmente, te dice. ¿Qué? ¿Ok? Porque tiene que cumplir con otros clientes también. Se van a realizar múltiples entregas, ¿verdad? En sí es una entrega total, pero esas entregas están parcializándose. Y eso significa la cadencia. Es el ritmo o la frecuencia por el cual se generan entregables, o parte de los entregables. ¿Cuántos van a ser? 10 entregables, ¿verdad? Le está diciendo que va a ser, en este caso, mucho, no mensual, quincenalmente, supongamos. ¿Me entienden? ¿Ok? Eso es lo que significa la cadencia. Es por eso que existe entrega única, ¿ok? Es por eso que existen múltiples entregas que pueden ser secuenciales o no secuenciales. ¿Qué significa que sean secuenciales? Que una entrega depende de la otra. No secuenciales, una entrega no influye en la otra. ¿No? Luego también están las entregas periódicas, es decir, son entregas de tipo múltiples, como están viendo acá, aunque están establecidos siempre en un periodo fijo, es decir, semanal, quincenal, mensual, qué sé yo. ¿Me entienden? Luego hablamos de entregas continuas. Entregas continuas, lo que solemos recordar son entregas como que las hacemos constantemente. No. Las entregas continuas, normalmente nosotros agregamos funcionalidades extras a lo que nos pidió o lo que nos presentamos anteriormente. O sea, agregamos algún requisito, algo más. Esas son las entregas continuas. ¿Dónde aplican más las entregas continuas? Aplican en proyectos tipo software. Aplican, en este caso, con metodologías que sean netamente adaptativas. ¿Ya? Ese es un dato importante. ¿Ya? No me digan, profe, si tu proyecto no es nada de software o no tiene ningún componente de software, entonces no van a decir, profe, mis entregas son continuas. No son entregas continuas. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, teniendo eso, ahora sí hablemos de las metodologías. Ya hablemos de esto. Ya se explicó esto. Ya sabemos esto. Ya sabemos esto. Ahora hablemos de metodología. Cuando nosotros hablamos de metodologías,
en sí, como dice acá, es el medio utilizado para crear y desarrollar, ¿qué cosa? Entregables, ¿no? Es por eso que dice entregable y la metodología, una vez más, ¿no? ¿Qué tipo de metodología emplear? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de metodologías, como yo les estaba comentando, existen dos frentes, las predictivas o también conocidas como tradicionales, ¿ok? Y también tenemos las adaptativas, ¿ya? O también conocidas como metodologías ágiles, ¿ya? Entre ellas dos existen las metodologías híbridas. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo ya les expliqué esto antes. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambia? Yo ya les expliqué. Predictivos, se conocen los plazos que vamos a entregar las entregas. Adaptativo es incierto. Es el incierto, ¿no? Ya, sí tienes razón. O el costo, sí. Ya, pero hablamos de dos característicos o atributos principales, Román. ¿Te acuerdas? Eran relacionados a requisitos y relacionados a la incertidumbre. ¿Qué pasaba con los requisitos en las metodologías? Por ejemplo, en las predictivas, Román. Los requisitos, las predictivas, sí se conocían los requisitos, no cambiaban. Ajá. ¿Y la incertidumbre? ¿La incertidumbre? O sea, hasta ahora, ¿no? Requisitos. ¿No? Requisitos. Y también hablamos de la incertidumbre, ¿no? No, no es que no exista. La incertidumbre sí no está. Es baja. Está bien lo que dijo Román. Está bien. Román, ¿y cómo era con los adaptativos? Para que te ganes tu punto, ya que te has animado a hablar. Los requisitos no se conocían y la incertidumbre era muy alta. Claro, muy bien, Román. Eso dijimos, ¿verdad? En las predictivas, los requisitos son conocidos. Son claros. Es muy poco probable que cambien. Es por eso que la incertidumbre es baja o es controlable. Todo proyecto tiene incertidumbre, ¿eh? No me digan que no existe, si hay incertidumbre. ¿Ya? Por el mismo hecho de conocer bien los requisitos, con esa probabilidad que el cambio sea nulo o poco, la incertidumbre se puede controlar, es baja. ¿Ya? Pero cuando hablamos de metodologías adaptativas, ¿no? Los requisitos cambian. Y también existe incertidumbre en el entorno, ¿no? Es por eso que las metodologías adaptativas están más enfocadas, por ejemplo, a la generación de nuevos productos tecnológicos, marcas, investigaciones, ¿no? ¿Ok? Y entre ellas están las metodologías híbridas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Qué te acuerdas, Arno? La predictiva y la adaptativa. Híbrida. ¿Qué te acuerdas, Fran? Más adelante, primero dice siempre te La híbrida es básicamente está diseñada por bucles. En ambas, híbridas y adaptativas y bucles. Es igual en estos. ¿Qué pasa con los requisitos en las híbridas? Los requisitos cambian. Y la incertidumbre es controlable también. O sea, no es una incertidumbre desconocida, no es algo que va, no, es controlable. Además hay una característica importante. En los híbridos, los entregables, ¿qué cosa? Se pueden modulizar. Se pueden presentar bajo módulos. Voy a ajustar durante el desarrollo. Exacto. ¿Ok? Eso les dije. Nunca se olviden esto. ¿Eh? Si ustedes quieren establecer adecuadamente, en este caso su metodología, por entregable, tienen que saber esto. Tienen que saber cómo son sus requisitos y tienen que saber cómo es el entorno con respecto a este entregable. No vayan a pensar, no vayan a suponer, ojo, acá es importante, que el entorno va a ser igual para todos los entregables. No, cambian. ¿Por qué? Porque depende del tipo de entregable una vez más. No es lo mismo hacer software
que hacer una patente, que hacer un puente, que hacer una carretera o una subestación. Es cambiante. Recuerden, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Recuerden ello. Muy bien. Entonces, entre estas dos existen estas metodologías que se llaman incrementales o, en este caso, iterativas. Bueno, vamos para acá. Hay un poco más de información, ¿no? Y tiene lo que dijo Román, ¿no? Lo que dijo su compañero, es cierto. Estas metodologías, ¿no? Normalmente nosotros podemos establecer el alcance, el costo y cronograma en las fases iniciales de un proyecto. Se puede, ¿no? Podemos hacer eso con normalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al conocer los requisitos del proyecto podemos saber cuánto vamos a gastar, podemos saber también cuánto será el tiempo de ejecución aproximado, ¿no? Es por eso que la incertidumbre es controlada, ¿ok? Ahora, en este caso, dicen, ¿no? Muchas veces los proyectos que utilizan este enfoque tienen plantillas de proyectos similares anteriores. Eso es cierto. Si tú usas metodologías predictivas, puedes usar plantillas de otros proyectos. ¿Por qué? Porque la información se reajusta fácilmente. Ya, cuando son metodologías híbridas y sobre todo adaptativas, las plantillas se van generando en el mismo momento, ¿ya? A lo que tú vas haciendo, y eso es parte de la planificación. ¿Ok? Esto que están viendo acá, por ejemplo, es de acá una metodología predictiva, ¿no? Ahora, si no han prestado atención a lo comentado anteriormente, díganme, de estas metodologías que ustedes están viendo ahí, ¿ya? ¿En cuál de ellas podríamos aplicar una metodología híbrida? ¿Y por qué? O adaptativa. ¿Y por qué? Porque no todas son predictivas. ¿En cuál de ellas podemos aplicar una metodología diferente? ¿Y por qué? Hoy día es punto para Román. ¿Quién más quiere puntos? ¿En cuál? ¿En cuál de ellas no podemos aplicar una metodología distinta, una metodología diferente a la predictiva? ¿Y por qué? A ver, ¿qué dice tu pensamiento crítico, Iván? ¿Qué dice tu pensamiento crítico ahí, Jorge? ¿Qué opinan? Es la diferencia, pues. Ella no tiene pensamiento crítico, ustedes sí. ¿Cuál puede ser? Pero explícame por qué y qué metodología. Ya, todas son predictivas, pero dije, ¿cuál de estas puede ser una metodología diferente? ¿Híbrida o adaptativa? ¿Por qué? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál me dices? Híbrida, ¿cuál? La cartera. ¿Ya tú? Yo creo que la industria podría ser híbrido porque eso es el mantenimiento ahí es periódicamente, entonces tal vez puede ocurrir algún problema y las incertidumbres ahí crecen, ¿no? Ya, la justificación está mal, ya. Porque es un proyecto de construcción, no es mantenimiento. Imagínate que no existe nada de eso, se va a construir. Ya, dale otro enfoque. Piensa ya. Obviamente estoy presentando el producto terminado, ¿no? Se construye de acuerdo al insumo, ¿no? Si es una planta de gas, tal vez su modelamiento ¿No va por ahí? Yo creo que podría ser, digamos, la demanda que va a tener. Tal vez puede subir, entonces lo que estaba previsto va a cambiar. Tal vez va a aumentar la producción o va a haber más demanda de lo que ellos producen. Ya, estás un poco tibio. ¿Qué opinas acá, Smith? ¿Cuál? ¿Por qué? Bueno, parece lo técnico, compañero, ¿no? Que según la demanda de los usuarios,
No. ¿Cuál es tu nombre? Alexis. Alexis, cuéntame. ¿Qué ahí estás pensando? Modo Vallejo estás. Valerie, ¿qué opinas? Las necesidades pueden cambiar del usuario. Pero ¿cuál? ¿Qué imagen podría ser? ¿Qué producto podría ser? Eso de ahí que también es una industria petroquímica. De la industria. ¿Eso? ¿El puente o la carretera? ¿Cuál? Puede ser híbrida. ¿Cuál? De ¿Cuál? ¿La industria petroquímica? De la industria. ¿Por qué? Porque las necesidades cambian y no es algo fijo, por así decirlo, y hay incertidumbre en los resultados que puede haber. Ya, las necesidades cambian. Por el tema político primero, tal vez se cierra la planta, tal vez genera mucha contaminación y la cierra la planta. Ya, me estás respondiendo esta partecita, ya. Ya, ok. Por ahí sí, hay un poco más incertidumbre. Pero hay algo más importante. Observe bien la figura. Esta se puede cambiar, hace más. Está planificado. Porque esta industria que están viendo acá, esta planta se puede modulizar. Podemos construir por partes. Y agregando lo que dijo Ian, hay incertidumbre en torno a ello. Es la respuesta, les dije un momento. Las metodologías híbridas, ¿cuándo puedo tomar una híbrida? Cuando yo sé que el proyecto se puede modulizar. Este es un módulo. Este es otro módulo. Esto que están viendo acá es otro módulo. Entonces, sí se puede aplicar una metodología híbrida acá, sin ningún problema. Porque la construcción de esto no interfiere a esto. ¿Me entienden? Son cosas totalmente diferentes. Igual acá. Obviamente habrá obras de integración, pero se pueden construir de manera independiente, ¿cierto? Eso quiero que entiendan, la metodología híbrida, cómo funciona. La Universidad Continental, el producto terminado que están viendo ustedes acá, esta construcción civil, también se puede aplicar metodologías híbridas, ¿cierto? Porque los pabellones no influyen en otro pabellón. ¿Entienden? Ahí aplicamos metodologías híbridas. Les comento que hoy por hoy, en las tendencias actuales, sobre todo como ha salido la inteligencia artificial, todas las metodologías predictivas están dejando de usarse ya. Ya se están dejando de usar. Justo es una discusión que hubo hace 15 días en una capacitación del PMI, dijeron eso, ya no se usa mucho. Pero sí hay excepciones, ¿no? Como la carretera. La carretera no puedes movilizar. A menos que tengas capacidad de inversión. ¿En qué sentido? Que tengas, no sé, 7 grupos construyendo por partes, ¿no? Por tramos. Pero para que no haya grietas, esos tramos tienen que converger y unirlos en un solo punto. Porque si no, si hay una grieta o está mal el campo, aparece en la carretera. En general se hace demasiado. Pero es muy costoso. Por eso es que importante. Ajá, es muy costoso. Esto sí es predictivo. Esto sí no se puede movilizar por nadie. No se puede. Es una sola estructura, ¿cierto? Primero hacemos la estructura, luego instalaremos con helicóptero, se instala obviamente esto, y ya está, se ancla, ¿no? En la roca. ¿Ok? Entiende la diferencia, ¿no? Predictivos híbridos. Por eso les muestro este ejemplo, para que no tengan dudas en el proyecto. Ahora, hablemos un poco más de las híbridas. Es lo mismo que les he comentado, solo que me voy a centrar en estas de acá, en los enfoques iterativos y los incrementales. Cuando hablamos de los enfoques iterativos es similar a esto. Si ustedes se dan cuenta, si tapamos todo esto, lo que se tapa en mi manito, le tapo todo esto, es una metodología predictiva. ¿Por qué? Una fase, otra fase, otra fase y otra fase, ¿no? Esta fase en software se llama requisitos. Aquí es diseño. Normalmente se genera ¿qué cosa? Los mockups, o como ustedes lo conocen coloquialmente, los screenshots, ¿no? Ok. Luego acá viene la programación, ¿no? Nuevo mercado, este curso de mercado de $100,000, no hay más. Pero obviamente tú no vas a gastar los $100,000 porque en una empresa privada te auditan cada sol que gastas. Si haces un mal gasto, ya fuiste. Te cortan el cuello. ¿Ok? Ahora, estas metodologías, ¿no? Como dice acá,
está muy comprometida con la planificación de cada iteración. Importante. Cada iteración, esta es la única diferencia quizás notoria entre todas. Les explico. Miren, acá, esto lo borro. La verdad que me va a servir. Cuando nosotros hablamos ya de esta metodología, nosotros te dice claro, mira, ¿ven? Está muy comprometida con la planificación de cada iteración. El equipo de proyecto determina el alcance que puede lograr en función de cada trabajo. Pendiente priorizado. Esta palabra. Pendiente priorizado. Ok, ¿qué significa esto? Supongamos que para esta metodología, las adaptativas, yo tengo mi epopeya. Mi epopeya es esto, es una narración. Ya es una narración. Esta es la epopeya, lo que yo he documentado. Ok. En esta epopeya, normalmente esto se descompone en release. Eso vamos a ver la siguiente semana, cuando hablemos del cronograma y todo eso demás. Release. Hay un release 1, hay un release 2, hay un release 3, y así. ¿Qué es release? Release es un lanzamiento, ¿sí? Eso significa release. Este release va a contener un conjunto de requisitos. Requisito 1, puede ser un requisito 2, acá puede ser que sea el requisito 3, aquí puede ser que sea el requisito 4, qué sé yo, va reuniendo. Estamos descomponiendo esto. Ok. Ahora, este release, para que se ejecute de manera adecuada, esto se va a descomponer en ¿qué? En historias de usuarios, o también conocida como bucles. Es decir, perdón, me estoy confundiendo. Este release se va a descomponer en una iteración. Iteración 1, iteración 2, iteración, le voy a poner iteración n. ¿Qué significa esto, señores? Dice acá algo muy importante. El equipo del proyecto determinará el alcance que puede lograr en función de un trabajo pendiente. Esto es importante, el trabajo pendiente. ¿Qué significa esto en un proyecto? Muy bien. Acá, por ejemplo, vamos a trabajar en el tema del release. Por ejemplo, va a ser el tema del... A ver. Vamos a ver con el tema, por ejemplo, del color. ¿Ya? Solo el color de la plataforma. ¿Ya? Ok. Esto tiene que ver con el color. Es un requisito nada más. Muy bien. Yo, por ejemplo, acá hay una primera iteración. ¿Ya? Esta primera iteración está relacionada, por ejemplo, con el color. Aquí le ponemos de la mockup, ¿ya? Así escribe mockup de inicio, ¿ya? De inicio, ¿ya? Esto tiene que ver con el mockup inicio. Para yo hacer esta iteración, normalmente se descompone en historia de usuario. Historia de usuario 1, historia de usuario 2, historia de usuario 3. ¿Me entienden? Ok. La historia de usuarios en sí es un conjunto de actividades que se realizan en un plazo determinado. Entonces, cuando yo realizo esto, voy a cumplir con esta iteración. Para hacer esta iteración, yo previamente, ¿qué cosa debería hacer? Planificar. De cómo se va a dar esa iteración y cuántas historias es nuestra metodología. Porque recuerden que la metodología depende de qué? Del entregable. Eso que quede bastante claro. Aún así, te dice, ¿no? Dentro de esto de entregable, nosotros podemos evaluar el grado de innovación, la certeza, la escalidad del osciloscopio, la facilidad de cambio, las opciones de entrega, el riesgo, los requerimientos, las regulaciones. Todo relacionado al producto, o al servicio, o al resultado que ustedes están generando con el proyecto. Si es un producto que es altamente innovador, ¿qué metodología aplicamos? Altamente innovador. Les acabo de enseñar. Adaptativas. Podría ser híbrida, pero son adaptativas. Si los requisitos, en este caso, son seguros, ¿qué podríamos aplicar? Predictivo o híbrido. Uno de los dos, ¿cierto? Va a depender obviamente de los otros. Facilidades de cambio, perdón, estabilidad del osciloscopio. ¿Qué significa eso?
tiene que ver con esto, el entorno. Esta es una palabra que lo autorizaron después el premio Bock, ya porque no se entendía. Estabilidad del escopo tiene que ver el entorno. Si es un entorno que, por ejemplo, es estable, por ejemplo, es un país donde, no sé, el PBI está creciendo, donde hay buenas políticas gubernamentales, entonces podría aplicar una metodología predictiva o híbrida. Pero si es un entorno, por ejemplo, donde es muy feo de trabajar, por ejemplo, las empresas están entrando en crisis, una metodología híbrida o adaptativa vendría a ser mejor. Facilidad de cambio, se sobreentiende, opciones de entrega, en este caso tiene que ver, ¿no?, la manera de cómo entrega su producto, ¿no?, en dónde. Ok, riesgo, ya les comenté, requerimientos de seguridad tiene que ver con el tema de los permisos. Por ejemplo, ¿no?, hay proyectos donde la información que tú tienes no se puede compartir. ¿Qué metodología trabajaría en esos proyectos donde no se puede compartir? Normalmente son metodologías híbridas, no pueden ser adaptativas. ¿Por qué? Porque los entornos adaptativos trabajan, por ejemplo, ese grupo puede estar trabajando hoy día, la otra iteración puede estar haciendo el grupo de día. Y hay información sensible, por eso es que no podemos trabajar en este entorno. Y el tema de regulaciones, que tiene que ver de alguna manera con la estabilidad del telescopio. Luego también, ya como segundo parámetro, les dije no entregable, también podemos considerar el proyecto. También, ¿qué quiere decir eso? Que la metodología está definida por el entregable, también podemos poner como segunda opción el tipo proyecto en sí, ¿no? Y cuando hablamos del mismo proyecto en sí, vemos las partes interesadas, los tipos de stakeholders. Si, por ejemplo, de nuestro análisis de stakeholders que nosotros hacemos más adelante, nos damos cuenta que los stakeholders son personas que sí conocen el proyecto y están a favor del proyecto en su gran mayoría, podría aplicar una metodología predictiva o híbrida, sin ningún problema. Pero si sé que stakeholders que son reticentes o hay muchos desconocedores, una metodología híbrida o adaptativa es la voz. Nunca predictiva. ¿Por qué? Porque sé que se van a presentar cambios. ¿Cierto? Por eso es importante conocer a los stakeholders. Luego hablamos acerca de las restricciones. Cuando hablamos de restricciones, hablamos acerca de restricciones de tiempo. Miren, si nos dan una restricción, que el proyecto tiene un presupuesto máximo a ejecutarse, ¿ok?, y un tiempo de ejecución máximo, lo mejor son adaptativas o híbridas. Pero si el presupuesto se basa en base a un estudio del expediente técnico, una predictiva o híbrida sería lo mejor. ¿Ok? Disponibilidad de financiación. En los proyectos donde existe una disponibilidad de financiación ilimitada, lo mejor, ¿cuáles son? Acá sí es indistinto. Acá puede entrar adaptativa o puede entrar, en este caso, híbridas, pero no predictivas. ¿Ya? Esto es importante. Dime. Cuando dice colman en el presupuesto del programa de restricciones, ya se supone que hay un solo, o sea, no va a pasar, pero no puede ser predictivo porque ya se puede con todo eso. No. O sea, a lo que quiero llegar, cuando hablamos en este caso de programar las restricciones, me refiero a presupuesto y tiempo. Pero si esa condición no te da, acá entra esta condición, disponibilidad de financiación. ¿Me entiendes? Y es otra condición, ya, no es la misma. ¿Ya? Muy bien, proyecto. Luego, también podemos hablar el tipo de metodología, podemos incluir la organización. Es decir, como tercer lugar, podemos sumar a la organización. ¿Ok? Podemos sumar a la organización. La estructura organizativa. ¿Se acuerdan que yo les mandé a hacer su organigrama, ¿no? De su empresa. Influye. Si es una empresa funcional, lo más seguro que se acomode más en la metodología predictiva. Pero si es un organigrama orientado a proyectos o los matriciales fuertes, es más seguro que encaje una adaptativa o híbrida. ¿Pero por qué? Me dirán. Porque las empresas que ya tienen organigramas de ese tipo ya tienen buenas prácticas de conocimiento y la gestión de proyectos, mientras que las empresas funcionales no. Todavía carecen de ese conocimiento. ¿Ya? La cultura. Importante, ¿no? Si son personas que, por ejemplo, la empresa está acostumbrada a trabajar
bajo la vieja escuela, por decirlo así, y no han buscado nuevas normativas, nuevas tentativas, va a ser muy difícil que apliques metodologías adaptativas. Se van a cerrar. Capacidad organizativa, recursos tecnológicos. Para aplicar estas metodologías no es sencillo. A ver, aplico una metodología adaptativa y desarrollo de un RP. No, es fácil. Necesitas conocimientos, recursos, en este caso necesitas, almacenamiento en la nube, etc. ¿no? Tamaño y ubicación del equipo del proyecto. Les hago una pregunta. ¿Es lo mismo trabajar con un equipo que se encuentra unido o un equipo que, por ejemplo, está en distintas partes del mundo? No, es lo mismo. Yo he trabajado dos proyectos con personas que, por ejemplo, están en España, en Brasil, es bastante complicado. Y en una reunión me acuerdo que estaba era uno en este caso, era un chino, pero dominaba bien su idioma inglés, bacán, nos comunicábamos bacán. El problema es que a veces las reuniones eran a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, tenía que esperar. No, sobre todo por los europeos también, porque ellos se levantaban pues 8, caballero, ya es que me tiene que explicar. Así es. Y no podemos, en este caso, impactar. Por ejemplo, ahí trabajar con una metodología, en este caso adaptativa, sería muy complicado, demasiado. Porque las metodologías adaptativas es más para reuniones presenciales. ¿Por qué? Porque ahí la comunicación debe fluir. ¿Se acuerdan del brainstorming, no? Cuando se trabaja esto se aplica acá bastante el brainstorming. Demasiado. Y en una comunicación quizás remota, quizás no se puede obtener los mismos resultados. Y bueno, entonces, ustedes cuando filtran sus entregables para definir la metodología, van a hacer por tipo de entregable, proyecto y de organización. Y si bien es cierto, solamente el tipo de entregable define la metodología, es acá medida darme un feedback de información adicional para asegurarme que la metodología usada realmente es la correcta como entregable. Les estoy enseñando cómo establecer la metodología por cada uno de los entregables. Ahí está, teoría y la forma. Ahora, vamos por acá, para que quede un poco más claro. Por ejemplo, esto que están viendo, normalmente son las distintas fases que tiene un proyecto, ¿no? Feasibility es prácticamente la viabilidad. La viabilidad, ya, en sí, es el business case en la gerencia de proyectos. Y la viabilidad se consigue cuando nosotros hacemos un estudio de perfil, a nivel de perfil. ¿Ya? El diseño, la construcción, las pruebas, el despliegue y el cierre. Entonces son fases que tienen la mayoría de proyectos en común. Van a ver que otros proyectos tienen algunas fases o no, ¿no? Va a depender de los entregables que ustedes consideren. No vayan a decirme, Luis Arteaga dijo que mi proyecto entra en estas fases. No, es referencial. En algunos proyectos tienen otras fases. ¿Y de qué va a depender? Repito, de tus entregables. Una vez más, estoy que hablo cada rato de eso. ¿Ok? Entonces, esto es, por ejemplo, esto que están viendo acá es una metodología netamente reactiva. Uno tras de otro. No hay feedback. Normalmente su cadencia es única. Normalmente. Pero puede ser que después de diseño tú presentes ingeniería. Entonces hay dos entregas. Y son entregas secuenciales, múltiples secuenciales, ¿verdad? Porque yo no podría acabar sin haber presentado previamente la ingeniería. ¿Se entiende, no? Si acá el cliente dice, ¿sabes qué? Yo necesito que me presentes la ingeniería para mandar a mi supervisor, le tienes que presentar. Pero si es la ingeniería, oye, yo te encargo, toma, llave en mano, contrato llave en mano, ¿qué significa? Eres amo y señor del proyecto. Solo cumple con entregarme los entregables de acuerdo con el primer contrato. Esa es tu única entrega. ¿Eso qué significa, señores? Que en gran medida la cadencia, este dato también anote, depende del tipo de contrato que se firma. ¿Ya? Del tipo de contrato que se firma. ¿Ok? Son las fases. Ahora, cuando hablamos de una metodología incremental es como esto, la casita, acuérdense la casita, ¿no? La base, las cimentaciones y las columnas. Acá está. Pero acá hay un concepto, obviamente, tú no vas a construir, no vas a hacer la casita sin haber representado un concepto de arquitectura, al menos de la casita, ¿no? La has presentado, mira, así es la casita, ya queda, hazlo. Representa, ¿no?
Oye, mira, así están las bases, así están las columnas, y haces adaptación, feedback. Sigues construyendo, le pones el cuchillo, sigues construyendo ya con todos los acabados. Oye, cerrado, proyecto terminado. ¿Me entendieron? Es la metodología incremental, ¿no? ¿Ven? Y esta es una metodología incremental, si se dan cuenta, híbrida. ¿Cuándo sería en este caso adaptativa? Cuando trabajamos esto acá. Es decir, para hacer esta primera parte, quizás acá hacemos un release completo. ¿Me entienden? Recibimos feedback y pasamos al siguiente release. Esto que estamos viendo acá, escuchen, acá se realiza el feedback, ¿sí?, por el cliente, por el usuario. Aquí también se recibe feedback, pero es a nivel de equipo, o nivel de tu jefe, o tu supervisor. ¿Me están siguiendo, no? Es decir, esta metodología que están viendo ahí, esta es una híbrida incremental. Si yo quiero hacer una adaptativa incremental, debería trabajar bajo esta forma. Es la diferencia. ¿Me entienden, no? Ok. Muy bien. Con su proyecto la van a sacar ustedes, no se preocupen. Y aquí ya estamos viendo, ¿ves? ¿Esto qué sería? Una metodología adaptativa, iterativa. ¿Ves? Porque después de iteración recibo feedback, después de iteración recibo feedback, después de iteración recibo feedback y presento mi entregable final. ¿Ves? Por eso, sí, por favor. Por eso se llama una metodología adaptativa iterativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este es el ciclo de vida de un proyecto. Háganle un favor, muchachos. Estamos en la pausa. Lo que es predictivo, esto de acá, por ejemplo, acá dice, ¿no?, building, la construcción. Para decir que la construcción va a ser netamente predictivo, lo que se tuvo que hacer acá es filtrar con todo esto. Es decir, recuérdense, claro, el producto o el entregable determina la metodología. Revisen. ¿Qué tan innovador es? ¿Qué hay con respecto a los requisitos? ¿Qué hay con respecto a la estabilidad del osciloscopio? ¿Qué hay con respecto a la facilidad de cambio? Evalúo. Si la mayoría de criterios me dice, oye, es una metodología predictiva o híbrida o incremental, voy a anotarlo. Me da un resultado ahí, ¿no? Luego, igual, voy filtrando con cada uno de estos. ¿Qué hay con respecto a las partes interesadas? ¿Qué hay con respecto a las restricciones? ¿Qué me dice? Ah, no, predictiva. Ok, es correcto, es coherente. Sigo pasando acá. Y una vez que ya termino todo esto, me va a dar este resultado que estamos viendo acá. La construcción, sí, efectivamente debe ser predictiva. Es lo que tienen que hacer ustedes para cada uno de sus entregables. Y el día de hoy, para ver si me están entendiendo, les voy a pedir que al menos 2 entregables me presenten este cuadrito. ¿Ok? Con parte del ciclo de vida. ¿Ok? ¿Cuál guaya? No eres perro, por si acaso. ¿Ok? Lo mismo. Senior service, igualito, iterativo. Pero ¿qué está acá? Acá hay una falla. En la metodología siempre tiene que decir si es adaptativo o híbrido. Acá falta el carácter. Eso es importante, porque no es lo mismo iterativo desde el punto de vista adaptativo o desde el punto de vista híbrido. Igual acá, igual acá. Una vez que ustedes ya tuvieron la metodología, están seguros que definimos la cadencia, ¿no? Pienso, oye, ¿corresponde a cada única entrega o es posible varias entregas? ¿Nos conviene que sean varias entregas o no? Ok, ustedes no tienen restricciones, a excepción de algunos proyectos que se están trabajando para un usuario exclusivo. Ahí sí tienen que tener todos esos datos, como ustedes, por ejemplo. ¿Ya? Ok, ahí sí tengo restricciones. Si el cliente dice, ¿sabes qué? Román, necesito que antes que me hagas todo esto me presentes, no sé, la idea o el esquema, que si es un entregable, ¿cierto? Y tienes que presentarlo. Entonces, de eso va a depender la cadencia. Si es única, múltiple, ahora recuerden que existen múltiples, secuenciales y no secuenciales. ¿Ya? Eso lo aclaran. Existen entregas periódicas.
Mira, ¿ven? ¿Se acuerdan? ¿Ven? Las entregas periódicas aplican más para páginas web. Ahí está, ¿ven? Es coherente. Una website, página web, plataformas digitales. Las entregas continuas no aplican para otras, solamente para las plataformas digitales, repito. También puede ser para un producto nuevo que quizás puede lanzar al mercado. ¿Ya? ¿Ok? Y en este caso dicen ¿no? la comunidad, y en este caso es el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento para la comunidad, que se va a encargar de hacer las operaciones. Múltiples entregas y es incremental. ¿Ven? Entonces, lo primero que hay que hacer es construir esta tablita que están viendo ustedes acá. Esta tablita. Pero no está tan fácil, ¿cierto? Porque para hacer esta tablita tengo que filtrar primero realmente si corresponde por las diapositivas anteriores. Ahí verifico. Una vez que eso, la cadencia. Si esto de acá es fácil. ¿Por qué? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo llegó a esta figura? Voy a subirlo ya para explicarles un poco más. Termino esto, saben más que esto. ¿A las 4 ustedes saben, pero no? Tenemos tiempo. Explícanos bien, es porque no entiendo muy bien. Me dice, ¿sabes qué, Luis? Necesito que me hagas, por ejemplo, no sé, un proyecto muy chiquito. Ya. Me dice, ¿sabes qué? Yo te estoy contratando, es un trabajo de outsourcing, una externalización, y me dice, te estoy contratando, Luis, para que tú me hagas un trabajo de un diseño, en este caso, de una nueva subestación. ¿Ya? ¿Ok? Que en este caso tenga ella para monitoreo de datos. ¿Qué no tenía las subestaciones en sí ya? ¿Ya? Siempre han usado eso. ¿Ya? Entonces, pero no solamente el único entregable diseño, hay varios entregables. Por ejemplo, en los términos de referencia me piden que presente informes, en este caso intermedios, que pueden ser 2 o 3 informes. Me piden también un plan de capacitación al final. Son cosas secundarias. Lo único que voy a pensar que es en el informe final. Solo me centro en eso. Ya. Entonces digo, ¿no? Yo para hacer el informe de mi experiencia, ¿qué necesito? Necesito primero una fase que se llama recopilación de datos, o lo puedo llamar reconocimiento de campo. Estoy hablando solamente con un estudio específico. ¿Ok? Fase, reconocimiento de campo. Le puedo poner reconocimiento de campo y recopilación y análisis de información. Ya está. Paso esa fase. Termino de hacer el reconocimiento de campo. ¿Cuál es la siguiente fase, por ejemplo, propio de un estudio de ingeniería? Luego de ahí me pondré a hacer, en este caso, le pongo un estudio que defina la arquitectura. ¿Sí? Antes de hacer un estudio de suelos, yo presento la arquitectura de cómo va a ser la subestación. No me refiero a la arquitectura como lo que son los trabajos arquitectos, exteriormente cómo se va a ver, qué va a estar ahí, qué se presenta eso. En otras palabras, presento los planos, ¿no? De planta y corte. Mira, así va a quedar tu subestación, con todas las modificaciones. Ok, esa es una fase. La siguiente fase, ¿cuáles serían? Ya se hacen estudios preliminares. ¿Cuáles son los estudios preliminares? Le pongo así, ¿no? Estudios preliminares. Le hago estudio topográfico, estudio de geología, ¿qué más? Y nada más, son esos dos. Esos dos estudios que yo hago, paso esa fase y hago estudios específicos, ¿no? Como por ejemplo cálculo estructural, en este caso haré, no sé, por ejemplo, análisis en este caso de apantallamiento, etcétera, etcétera. Paso. ¿Se dan cuenta? Son fases. Y bueno, todas esas fases, al final haré estudios complementarios, que vendrá a ser el estudio de SIGA, impacto ambiental, el PMA, que es un programa de monitoreo arqueológico, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todo eso me conlleva, si me pongo a pensar, miren, ¿no? Todo eso, ¿no? Una fase, otra fase, otra fase, otra fase, me conlleva a generar el informe final. ¿Listo? Ya está. Seguramente con estas fases, acá saqué el informe 1, aquí saqué el informe 2. Y mi plan de capacitación será acá. ¿Listo? Así se hace, como les he explicado. Pero vamos a este ejemplo, que está acá, ¿no? Una vez más, pienso en mi entregable principal. ¿Cuál es el entregable principal acá? Eso es.
entonces pienso todas las fases necesarias que me permitan presentar la página web. ¿Me entienden? Entonces, yo digo, necesito una fase de startup. El startup también es la fase de viabilidad, ¿ya? Luego planifico, hago un plan, hago un desarrollo, hago pruebas, el despliegue y por último el cierre. ¿Ya está? Y lo que yo voy a hacer es presentar estos hitos. ¿Dónde se presentan los hitos? Bueno, estos hitos. Estos rombitos que están viendo ustedes son hitos, que se conocen como puntos de control. Y normalmente se muestran los entregables del proyecto que pueden tener. Y voy acomodando cada uno de ellos, los entregables, aproximadamente. Hasta easy, ¿cierto? ¿Ok? Luego de esto, que ya he acomodado mis entregables y ya especifiqué la cadencia, porque puede ser que tenga múltiples entregables, explico también en el gráfico, trato de presentar la metodología gráficamente. ¿No? Por ejemplo, acá dice, el tema vamos a algo más sencillo, dice Senior Service, acá, me fijo. Los Senior Service, en este caso, estoy viendo acá, mira, dice acá, por ejemplo, desarrollo de la página web y sus entregables. ¿Ok? Esto, por ejemplo, tiene los Senior Service y en este caso la comunidad de entrenamiento. ¿No? ¿Ok? Miren, los Senior Service dicen que son múltiples entregas y tienen una metodología iterativa. Acá está, ¿dónde está? Está acá. Acá dice, y la comunidad de entrenamiento, ¿dónde está? Incremental. Ok, acá dice iterativa. Acá, ¿qué dice, señores? Release. Release iterativa. Acá, ¿qué está faltando en esta gráfica? Release es un lanzamiento, ¿cierto? Aquí, obviamente, no está explicando todos los detalles, porque aquí, ¿qué faltaría? Las iteraciones, ¿no? Esto de las iteraciones no se presenta acá. Esto es parte del cronograma de un proyecto. Esto no se hace acá, a nivel de ciclo de vida. Solo explico todo esto, lo más importante. Este detalle que están viendo acá ustedes ya se explica en el cronograma. Con la historia de usuarios es todo cronograma. ¿Ya? Entonces, lo que faltaría acá para dejar claro es que acá pones una flechita, acá pones fit y adapt. Acá también, ¿no? Fit y adapt. Acá también. Fit y adapt. Ahí está quedando claro que es una metodología iterativa. ¿Me entienden? ¿Cierto? Ok. Ahora, acá lo que está faltando, en este caso, es que acá tiene que ser iterativo, adaptativo, iterativo. Para que quede claro. ¿Ya está? ¿No? Ok. Esta es una metodología adaptativa iterativa. ¿Ya? Luego de eso, sigue en este caso la comunidad, ¿no? ¿Qué es esto que están viendo acá? Dice múltiples entregas. ¿Ok? Miren acá. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿Ven? Módulos, recuérdense, es una metodología híbrida. Entonces, esto de acá es híbrida incremental. ¿Ya está? ¿Esto cómo se trabaja, señores? Esto de acá se trabaja con fases, ¿no? Una fase, una fase, una fase, una fase. Hago las pruebas, igual acá, viene esto de acá, ¿no? Fit y adapt. Pero son fases. ¿Se acuerdan? Termino de hacer todas estas fases, paso al siguiente módulo. Tendrá sus fases, obviamente yo planifico el módulo teniendo en cuenta el feedback recibido en el anterior módulo. Y paso acá y el módulo de integración. ¿Listo? No es complicado, ¿cierto? Solo esto lo vamos a tener obviamente haciendo trabajo en equipo. ¿No? Una vez que hicieron todo esto, ya viene el despliegue. ¿Ven? Al hacer todo esto que tenemos, la página web, es el primer release. Esto también que dice la página web, acá sí nos lo muestra, ¿no? Entregas periódicas y es adaptativo. Eso ya se empieza a trabajar acá. Acá, acá, acá. Yo no te estoy explicando gráfico cómo se comporta la página web, pero faltaría agregar. Y esto es lo que me tiene que presentar el resultado.
Ahora, lo que van a hacer ahorita, obviamente, es poder a trabajar. Yo quiero que me definan esto, esta tabla que me hay que retroceder. Yo les voy a pasar el teléfono.